Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento y toda la vida, Señor, queremos agradecerte, reconocer que tú eres bueno, Señor, y que tu misericordia es cada día nueva, Señor. Hoy venimos, Señor, en esta noche, Señor, reconociendo que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Queremos reconocer, Señor, queremos vivir, Señor, ese privilegio, Señor, que tenemos nosotros, Señor, de venir, Señor, y entender de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros tenemos ese privilegio, Dios, un privilegio enorme, inmerecido a veces, pero tenemos ese privilegio, Señor, de podernos acercar, como dice tu palabra, al trono de la gracia con confianza, Señor. Gracias por la vida eterna, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por la familia, gracias por el matrimonio, todo lo que has puesto, Señor, a administrar, Señor. Gracias por el privilegio de servirte, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por estos medios, Señor, que nos permiten poder llevar una palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti, queremos hablarle a las familias, Padre, y queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo. Ponemos Colombia en tus manos, sus autoridades, la situación económica, la situación política, Señor. Ponemos Honduras y todos los países hasta donde llegue esta señal. Te ruego por aquellos pastores que están atravesando problemas económicos, problemas familiares, Señor, tú los conoces a cada uno de ellos, problemas de salud, Señor, los ponemos en tus manos. Oramos, Señor, por el pastor de apellido Hertz, allá hasta la iglesia Gateway, Señor, en Estados Unidos, en Texas. Oramos por su vida, Señor, por ese proceso de cáncer. Te ruego que los sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Sana a todos aquellos, mis hermanos, sus familias. Te ruego por nuestros hijos, Señor, que los guardes, que los protejas a cada uno de ellos. Gracias, Cristo, por este hermoso privilegio, Señor. Amén, amén y amén. Bueno. Hermanos, gracias por su fiel sintonía. Les saludamos. Buenas noches a todos. Aquellos que ven de manera posterior estos mensajes, les bendecimos también en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, hasta donde llegue este mensaje. Que en el nombre de Jesús sea de mucha edificación esta palabra. Miren, hoy quisiera hablarles de un tema fíjense que, bueno, como le vamos a hablar a la familia y que el Espíritu Santo añada mucha bendición a esta palabra. Fíjense que, miren, una de las, yo digo, de las cosas más difíciles es hablarle a la familia, porque estamos en el año del retorno y obviamente Dios nos está llevando a retornar en muchas cosas, no solo en la familia, en los trabajos, en muchas cosas. Es decir, y yo lo resumiría de una manera, retornar a las actitudes que nos hacen ser aquellas personas que agradan a Dios, pero que también nos hace a nosotros sentirnos contentos con nosotros mismos, que nos gocemos la vida que llevamos, nos gocemos el trabajo, que nos gocemos el caminar diario, el fluir del día a día, que seamos felices con lo que hacemos. Ese es el propósito de lo que Dios quiere darnos, porque cuando Él dice que viene a darnos vida y vida en abundancia, entonces, esa vida en abundancia es la vida Zoe, la vida guiada por el Espíritu. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu es una persona que se va a equivocar, sí, nos equivocamos, sí, pero rápido encontramos la ruta en la cual veníamos caminando. Cuando hablo de la familia en este día, yo quisiera hablarles de ese espíritu. Fíjese, esto es un espíritu, mire, nosotros, aunque ese es, lo voy a dejar en dos partes. Espero en el nombre de Jesús me perdone que a veces le prometo y no le cumplo. Espero que el Señor no me tome como pecado eso, ¿verdad? Pero vamos a tratar. Mire, fíjese que nosotros hay tres cosas que tenemos que cuidar en la casa. Hay tres cosas que tenemos que cuidar y cuando hablo de casa es nuestra casa, nuestra familia, el matrimonio y todo lo que nosotros desarrollamos, incluso lo que nuestros hijos hacen. Entonces, son tres cosas bien importantes. Lo que entra a la casa, lo que sale de la casa y lo que nos hace permanecer seguros en la casa, es decir, lo que nos hace sentirnos que estamos seguros, no solo en Dios. Y esas cosas que entran, salen y nos hace sentir seguros, puede ser secular y puede ser espiritual. Entonces, cuando hablamos de Zambalat, es un espíritu. Fíjese que este espíritu es un espíritu bien tremendo, de los más difíciles. A veces nosotros, yo sé que todos los espíritus que vienen de parte del enemigo son difíciles, pero como nosotros tenemos a Cristo en el corazón, como nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado, entonces nosotros tenemos esa facultad, el poder, la autoridad que Dios nos ha dado para poder lidiar y obtener la victoria en el nombre de Jesús. Entonces, miren,
Este espíritu es un espíritu difícil, fíjese, porque es un espíritu que se opone a todo. Pero la mayor oposición es para que usted y yo edifiquemos la casa. Mire, todos sin excepción estamos edificando la casa, todos sin excepción. Y yo creo que en esto de edificar la casa, nos enseña ahí su palabra, que dice que la casa, mire, una de el éxito para edificar una familia es que el fundamento sea Cristo. Pero muchos de nosotros tal vez cuando nos casamos no éramos ni cristianos, tal vez pasaron años. Incluso llegaron los hijos y no éramos cristianos, tal vez nuestros padres sí o alguien cercano a nosotros y nos hablaban del Señor y nosotros en vez de ir a la iglesia nos íbamos a bailar o muchas cosas que tal vez todos pasamos o tal vez algunos vienen de cuna de oro, bueno, de oro, qué bueno, ¿ah? O de cuna cristiana. Pero el punto que le quiero trasladar es que no nos enseñaron y en el camino nos fuimos arreglando. Y cada uno tiene una ruta diferente a otra familia. Pero el punto que le quiero trasladar acá es que hay espíritus que llegan. Y a veces nosotros, yo a veces, no es que discuto, sino que mis hijos, lo primero que me dicen, papi, no seas tan, ¿cómo es que? No vas a ponerle, no vas a espiritualizar todo. Entonces, cuando comentamos cosas, ya vas a espiritualizar. Pero ellos me lo dicen en broma. Sin embargo, hay personas que tal vez no lo hacen, pero deberíamos de hacerlo. Nosotros no se trata de ser legalistas ni religiosos, pero se trata de cuidar la casa. Fíjense que este espíritu, mire, Zambalat es un espíritu que lo primero, y esa es la fortaleza de ese espíritu, porque también los espíritus tienen fortalezas de parte de las tinieblas. Entonces, mire, este espíritu, la fortaleza mayor que tiene es oponerse a la edificación de la familia, oponerse a la edificación del matrimonio, a edificar la vida de nuestros hijos. Entonces es una oposición y se va a dar cuenta, es bien tremendo este espíritu, con muchas cosas. Mire, comencemos aquí en el nombre de Jesús para poder terminar. Mire, difícil para mí, pero voy a tratar, hermano. Fíjese que de acuerdo me puse a ver muchas definiciones, busqué muchas, pero hay una que a mí me ha atrapado hace muchos años. Fíjese que esta Zambalat significa enemigo secreto. Entonces es un enemigo, esta definición es del diccionario Hitchcock, es un diccionario inglés. Entonces, este espíritu está enfocado no solo a las familias, sino que también está enfocado a aquel cristiano que comienza, al cristiano que también tiene tiempo en la iglesia. Es decir, al cristiano. Está enfocado a los matrimonios, está enfocado a los hijos, a los nietos. Es decir, este espíritu es un espíritu que se va a oponer a todo. Por ejemplo, si usted ve que en su negocio no avanza, si usted como familia, como matrimonio, hacen planes y nunca se llevan a cabo, en su vida personal no pasa nada. Usted anhela algo mejor en Dios o algo mejor para su vida y no pasa nada. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que revisar. ¿Qué tanto estamos haciendo por resolver nuestra vida con la ayuda de Dios? Pero también hay que revisar y ver si no espiritualmente estamos siendo afectados. Porque este espíritu se opone, hermano, se va a oponer. Y es un espíritu, fíjese, que me sirve a mí en lo particular, porque es un espíritu que se mete a las iglesias e impide que las iglesias crezcan, que más que el número en tamaño, es decir, que el tamaño de la iglesia es que las personas adentro no crezcan. Entonces, este espíritu, mire, es tan tremendo, Zambalat es tan tremendo, que se toma de la mano con el espíritu de estupor y de esa manera bloquean los ojos, los oídos y el pensamiento de la persona. Entonces, en las iglesias hace tanto daño como lo hace en la familia. Ahora, yo no quiero magnificar estos espíritus y que usted salga diciendo, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Ay Dios mío, como decían mis hijos. No, es que nos demos cuenta contra qué estamos peleando y que Dios nos ha dado armas espirituales y que usted tiene el poder, la autoridad y la capacidad para echarlos fuera. De eso se trata. Entonces, ¿cómo opera este espíritu? Veamos cómo opera este espíritu. Entonces, antes de entrar a ver cómo opera este espíritu, fíjese que hay algo que afecta también. Es que este espíritu es bien sutil. Fíjese que este espíritu no solo significa enemigo secreto. Entonces, aquí hay un lío. Si usted como cristiano, si nosotros como familia
tenemos cosas no confesadas al Señor, entonces esos son receptores para este espíritu. Si su esposo guarda cosas, mi querida esposa o mi querida hermana, perdón, si su esposo guarda cosas en su interior que solo él sabe que lo hace y sabe que no le agrada a Dios, es un receptor que hay en la casa, entonces este espíritu se mete. Hay derecho legal, este espíritu se mete. Si usted, mi querida hermana, también guarda cositas ahí, y no hablo de cositas de comer, ¿va? Sino que guarda cosas en su corazón, en su pensamiento. También esto va con todos nosotros. Entonces, cuando nosotros guardamos cosas en el pensamiento, en el corazón, cuando hacemos cosas a escondidas que no agradan al Señor, incluso a escondidas de la familia, entonces esas cosas son receptores que afectan porque le dan derecho legal a este espíritu. Y mire, y aquí hay otra cosa. Entonces, lo primero es eso, enemigo secreto. Entonces, mire, todos tenemos un enemigo secreto. Entonces, cuídese de su enemigo secreto. Si su enemigo secreto usted ya lo venció, lo declaró públicamente, que Cristo en la cruz clavó toda acta contraria, perfecto, pero cuídese. Sí, porque, por ejemplo, alguien que el enemigo secreto, sí, hay cosas que uno no las cuenta, hermano, porque le da vergüenza. Hay pecados que uno dice, ay, Dios mío, y se dieran cuenta. Entonces, ese enemigo secreto, este de espíritu de Zambalat, siempre está ahí. Por eso cuídese de lo que usted ya venció, de ese enemigo secreto que usted sabe que está ahí. Miren, el diablo, aún a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dice que el diablo se apartó por un tiempo. O sea, no se fue. Si Cristo, que es Dios, dice que el diablo se apartó, imagínense nosotros. Otra cosa, y esto, por favor, tome nota. Fíjense que sabe cómo actúa. Zambalat significa zarza. Y la zarza, en el orden espiritual para bien, significa un corazón ardiente. Pero el problema de la zarza es que es llamarada de tusa, que le llamamos nosotros en Honduras. O sea, enciende y se apaga. Enciende, son ese tipo de cristianos que encienden, hermano, y a las semanas ya no quieren nada del Señor. Se desaniman, porque esa es una de las cosas que hace. Entonces, ¿pero qué hace la zarza? La zarza tiene espinas y las espinas hieren. Entonces, este espíritu hiere. Entonces, cuando hay heridas en el matrimonio, cuando hay heridas en el cristiano, cuando hay heridas en el corazón, en la mente, en el alma, entonces este espíritu opera a sus anchas, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sanar esas heridas. Y yo sé, está en la palabra, porque aquí hay que aplicar palabra, que en el Salmo 145, si no estoy mal, 7 dice, o 147, 5, o 145, 7 dice, uno de los dos, que el Señor es el que venda las heridas y las sana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar a revisar si nosotros, ese enemigo secreto que ha estado atacando nuestra vida, nuestra familia, le hemos perdido cuidado o nos hemos descuidado, porque son cíclicos. Entonces, este espíritu es cíclico, ataca en lo secreto, se da cuenta, es una copia burda de cuando nosotros vamos en lo secreto a orar. Entonces, este espíritu se opone a que usted ore en lo secreto, se opone a todo, se va a dar cuenta cómo opera este espíritu en el nombre de Jesús. Entonces, acuérdese, si hay alguna herida, si hay cosas que estamos haciendo en lo secreto que no agradan a Dios, entonces son receptores de este espíritu. Por eso algunas personas no avanzan en el Señor y están ahí. Entonces, ¿cómo ataca este espíritu? ¿Cuál es? ¿Cómo llega? ¿Cómo opera? Veámoslo a continuación. Entonces, miren, lo primero que hace este espíritu es que ataca con cautividad, es decir, a las personas que están cautivas. Y las personas que están cautivas, esas personas que están cautivas son personas que no pueden dar fruto, fíjese, no pueden dar fruto. Cuando yo miraba esto decía, Señor, ayúdanos, porque se lo voy a poner ahí grande para que le pueda tomar foto. Entonces, mire, lo primero que hace este espíritu es que va sobre aquellos que guardan cosas no confesadas, aquellos que tienen heridas. Le di dos, esas no le va a aparecer ahí, pero me las ponía el Señor ahí en lo que estaba terminando. Entonces, este espíritu va a aquellos matrimonios cautivos, a los hijos que están cautivos. Entonces, tengamos cuidado porque usted y yo tenemos que ver si no hay gente cautiva en la casa. Nehemías 1:13, porque nos vamos a quedar ahí en Nehemías, acuérdese, este espíritu también, se me olvidaba eso, lo primero es que se opone fielmente a que la casa, la familia, sea edificada sobre la roca que es Cristo, se va a oponer.
¿Cómo se opone? Con aquellos que tienen cautividad. Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, hermano, paremos aquí. Miren, lo primero que yo veo ahí es que aquel que está cautivo, entonces es presa fácil de este espíritu de Zambalat. Ahora, aquí hay mucha tela que cortar, hermano, porque la gente que está cautiva es una gente, mire, por eso le decía al inicio cómo opera este espíritu. Este espíritu se toma de la mano del espíritu de estupor porque de esa manera tiene cautiva a las personas. Entonces, hay personas cautivas en su mente, cautivas en su corazón, personas que les cuesta cambiar su mentalidad, personas que les cuesta cambiar su corazón. Es decir, guardan cosas ahí. Acuérdese, si nosotros guardamos cosas que nos afectan a nosotros y nos alejan de Dios, entonces este espíritu, somos presa fácil de este espíritu. Obviamente tenemos el Espíritu Santo, pero no sé si me estoy dando a entender, pero alguna consecuencia vamos a tener si vivimos cautivos. Entonces, ¿qué hace este espíritu? Aquel que está cautivo llega con la influencia que tiene, que es fuerte, en el matrimonio, con los hijos, con los padres. Y usted ve, hay gente que generacionalmente nunca da frutos, nunca da frutos. Hermano, yo conozco personas, con respeto lo digo, que tienen años y ya son personas mayores y nunca dieron fruto, fíjate, nunca dieron fruto, porque vivieron cautivos toda la vida, cautivos en el vicio, cautivos en el temor, cautivos a veces en la pereza, cautivos en la falta de diligencia, que eso se llama negligencia. Entonces, miren, es que estos temas, los temas familiares son difíciles. ¿Sabe por qué son difíciles? Porque a nosotros nos cuesta tomar decisiones, y me voy a incluir. Nosotros sabemos por dónde va la cosa, nosotros sabemos el mal, pero nos cuesta tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este espíritu? ¿Cómo opera? Para que usted no dé frutos, para que su negocio, su empresa, bueno, el negocio y la empresa de otro en otra galaxia, para que esa persona que tiene un negocio, que tiene una empresa, que tiene un trabajo, nunca ve frutos, cobra la quincena y a los 3 días, hermano, anda pidiendo prestado. De esos no hay aquí. Ese es el espíritu. ¿Por qué? Porque tiene cautiva la mente, tiene cautivo el corazón y tiene cautivo, ¿sabe qué? Las actitudes. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Dice Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, usted lo está viendo ahí, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Fíjese que yo me di a la tarea, porque aquí lo que necesitamos, entonces, una de las salidas para remarcárselas al final, es que necesitamos un Nehemías. Y ese Nehemías que el Señor anda buscando es usted. Y fíjese que Nehemías significa el que Dios consuela. Entonces, el consuelo de Dios es su gracia, su misericordia, el poder de Dios. De esa manera vamos a salir de eso. Entonces, le voy a dar el problema, pero le voy a dar la salida ahí mismo, siempre a la luz de la palabra. Entonces, mire lo que dice ahí eh, eh, esta versión de Nehemías 1:3. ¿Qué significa eso? Mire lo que significa. ¿Qué es alguien que está cautivo? Usted lo ve ahí. ¿Qué es alguien que está cautivo? Alguien que está cautivo es una persona, es que se lo quiero poner aquí en grande para que usted le pueda tomar copia. Entonces, alguien que está cautivo es una persona que vive como exiliada, ¿ve? Es una persona que está capturada, que es un botín, pero no para él, sino que es botín del enemigo. Es alguien que está en cautiverio, alguien que está preso. Y mire las cosas que tiene cautivas. Tiene cautiva su trabajo, la obra de sus manos. Tiene cautiva la casa y tiene cautiva, ¿sabe qué? Por eso no hay frutos, porque no tiene sustento. Entonces este espíritu lo que hace es cautivar, hermano. Este espíritu cautiva eso a través de lo que le acabo de poner ahí. O sea, este espíritu lo que hace es que a través de la cautividad, es decir, tener el pensamiento cautivo, el corazón cautivo, la persona no da frutos. Hermano, hay personas, no sé si ha escuchado, las abuelas dicen es que te tienen amarrados. Hay gente que está cautiva en relaciones, fíjese, relaciones amorosas.
Hay gente cautiva en vicios. Hay gente cautiva, por ejemplo, en pornografía. Hay gente cautiva en deudas. Hay gente cautiva en un pensamiento que no lo quieren cambiar. Ahora, esos son los grandes. ¿Qué pasará con los niños? ¿Qué pasará con los muchachos? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿No estarán cautivos en angustias? Hay personas cautivas en angustias, en tristezas, en penas, en muchas cosas. Entonces, cuando uno siente que está cautivo, cuando se siente preso, cuando no ve frutos en su trabajo, cuando no ve frutos en todo lo que hace, cuando no hay frutos dentro de la casa, por más que se intente arreglar las cosas, no hay frutos. Cuando hay escasez, fíjese, este espíritu es bien delicado. Entonces, ¿sabe qué? Salgamos de esa cautividad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la salida. Dice Lucas 4:17, o perdón, 4:18, que ahí lo ve usted. Dice de esa manera. Y aquí es algo muy hermoso, hermano. Aplique esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y el que está hablando ahí es el Señor, es Jesucristo está hablando. Cristo Jesús está hablando ahí. Y él está diciendo, el Espíritu del Señor, ¿de acuerdo? El domingo les enseñé eso. ¿Quién es el Espíritu del Señor? O el martes, es el Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, yo tengo el poder que el Padre me ha otorgado. Obviamente Cristo es Dios, ¿va? Jesús es Dios. Pero él dice, yo he venido, el Señor me ha ungido. Es que el Señor era tan caballero y el Señor es tan ordenado que dice el Señor, el Espíritu está sobre mí, el poder está sobre mí, yo tengo la autoridad, dice el Señor. Y usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces tenemos esa autoridad. Yo se lo enseñé el martes. Entonces aquí dice el Señor, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, mire, sanidad a esas heridas, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y mire lo que dice el siguiente versículo, a predicar el año agradable del Señor, el año favorable. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de Zambalat se opone a que usted y yo tengamos un año agradable, un año favorable. Alguna versión dice año favorable y a mí me gusta más. Entonces, ese espíritu, ¿cómo se va a oponer? Con la cautividad, es decir, cautivando el corazón de la gente, cautivando el pensamiento, cautivando la vista, cautivando los oídos, cautivando los sentidos espirituales. Por eso nosotros tenemos que revisar cómo está nuestro matrimonio, cómo están nuestros hijos, cómo está la relación familiar. Porque si hay algo que necesita ser liberado, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces tenemos que tomar autoridad, porque fíjese que en Lucas 4:21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y si el Señor nos enseña, hermanos, perdone, si el Señor nos enseña que nosotros tenemos que declarar la palabra, entonces si aquí dice en Lucas 4:19 que el deseo del Señor, la voluntad de Dios es que mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mis generaciones, mis padres, mis hermanos, toda mi casa, viva el año favorable, que este año sea favorable. Mostrémosle a nuestros hijos la bendición de vivir sin cautividad, que no vivamos en cautividad. Usted sabrá qué cautividad tendrá, pero en el nombre de Jesús, el deseo del Señor es declarar el año favorable para nosotros, que vivamos en libertad, donde está el Espíritu del Señor. ¿Qué hay? Hay libertad. Entonces, ¿cómo opera este espíritu? Aquellos que están cautivos. Entonces lo que hace es que sigan cautivos. Por eso revise, generacionalmente hay gente que nunca logra salir, porque vienen de cautividad en cautividad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pararnos en la brecha esta noche y decir, el pastor dice, bueno, no dice el pastor, dice la palabra en Lucas 4:18, que el Señor vino a darme libertad y que el deseo de Dios es proclamar para mi casa, para mi familia, para mi matrimonio, en el nombre de Jesús, el año agradable. Hermano, vamos a vivir un año agradable, libres en Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. El que está en Cristo es libre. Por eso tenemos que acercarnos al Señor, vivir en su presencia, acercarnos al lugar secreto en el nombre de Jesús. Otra de las formas que tiene de operar este espíritu es con oposición. Obviamente, ya le había dicho, él se va a oponer a todo, hermano. Este espíritu se opone al propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema?
Este espíritu se opone al propósito de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo nos reedifiquemos. Porque Nehemías, el propósito principal era terminar los muros y las puertas de Jerusalén. Eso es lo que él quería hacer. Entonces, este espíritu de Nehemías se opone a los planes que hay en el matrimonio para reedificar cosas, a los planes que hay con nuestros hijos para reedificar cosas con ellos. Aquellos planes o propósito en el cual nosotros, Dios nos lo ha dado para que lo edifiquemos en la casa. Entonces, mire lo que dice el siguiente versículo, Nehemías 2:10. Dice Nehemías 2:10, entonces acuérdese, cautividad para que no dé frutos, oposición para que no se pueda edificar. Hermano, hay gente que quiere hacer algo y se le derriba. Fíjese bien, hay gente que tiene un proyecto y no le dan la provisión económica. Hay gente que tiene planes, pero nunca inicia. Tal vez tiene el dinero, pero no sabe cómo. Hay gente que sí, sabe cómo, tiene el dinero, pero el socio le robó el dinero. A alguien le estoy diciendo, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que hace este espíritu. Ahora, no todo es espiritual, acuérdese, ¿va? Este espíritu influencia, llega la influencia, pero yo tengo que ser sabio en mis decisiones, tengo que tener sabiduría en la casa, sabiduría en el matrimonio. Y le pido algo, hermano, arreglemos en la casa, arreglemos lo que hay que arreglar, arreglemos lo que haya que arreglar ahí, en el nombre de Jesús, que el Señor le dé sabiduría para que lo podamos hacer. Mire lo que dice Nehemías 2:10. Cuando se enteraron, una versión dice, cuando oyeron. Entonces, todo lo que usted hace, el enemigo oye. Ahora, no es que nosotros ya no vamos a hablar y vamos a estar haciendo, mira, te quiero contar. No, 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 no. Él sabe, mire, el mundo espiritual sabe de su casa, sabe de su familia y sabe para bien. El mundo espiritual, si usted tiene oposición, si usted siente que no puede edificar, es porque el mundo espiritual sabe que usted es peligroso para ellos. Hermano, perdone, por ahí lo vi, me gustó. Fíjese que el diablo no tiembla cuando en las iglesias incluso ahí está la gente, hermano, vegetando ahí, lo mismo. El diablo tiembla cuando una iglesia se decide a orar, a ayunar, a pelear esta batalla. Cuando usted se levanta por su casa, cuando usted se levanta por su familia, ahí es donde las tinieblas tiemblan. Entonces, cuando se enteraron Sanballat, Oronita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó, miren, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Entonces, el enemigo no se va a contentar con que usted y yo busquemos el bienestar de la familia, el bienestar del matrimonio. Entonces, démosle vuelta a la tortilla. Entonces, ¿qué hace este espíritu de Sanballat? Se opone cuando usted y yo queremos arreglar los problemas en la casa. Es decir, cuando queremos ordenar, cuando queremos caminar en el propósito de Dios. Pero si nosotros no arreglamos los problemas, entonces ese espíritu está ahí, hermano, viendo televisión, no en la suya, ¿va? Ni en la mía, allá en otra casa, en otra galaxia. Entonces, por eso, porque se disgusta, se molesta que la gente quiera arreglar. Entonces, aquí este espíritu lo que hace es que se opone a que la gente cumpla el propósito. Es decir, en este caso, Nehemías lo que quería era reedificar. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Agarrarme de la palabra. Agarre esa palabra que le di cuando dice el Señor en Lucas 4:21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, agarre esta palabra y dígale, ¿sabes qué, enemigo? Hoy se ha cumplido esta palabra, porque el Señor quiere declarar y ha declarado para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi casa, para mi familia, el año favorable. El año del retorno es un año favorable, hermano. Y el año del retorno, tómelo, el año del retorno es un año favorable, un año de bendición, porque cuando retornemos al lugar del propósito, entonces todo va a fluir en el nombre de Jesús. Entonces, mire lo que dice, un versículo que usted conoce, se lo voy a pasar rapidito porque usted lo conoce. La nueva traducción viviente dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, para su matrimonio, para su casa, para su vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Entonces, hermano, ¿de qué se aflige? ¿Por qué anda triste? ¿Por qué anda desanimado? ¿Por qué quiere abandonar? Cuando le digo abandonar es todo. No renuncie, hermano. Si estaba pensando renunciar a su trabajo, no renuncie. Si el Señor va a cumplir el propósito, deje que Dios le dé la señal. Porque el Salmo, ese mismo Salmo, en la versión, la Biblia de las Américas dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir. Entonces, ¿quién se va a encargar de que como familia, como matrimonio, como persona, hijas de Dios,
como cristianos lleguemos, el Señor. Pero ¿cómo alguien cumple el propósito? Porque tiene un plan, porque le voy a decir, hermano, me quedé espantado. Este espíritu conoce al dedillo los planes, fíjese. Ya se lo voy a mostrar con Biblia. Entonces, lo segundo que yo veo acá, lo primero es para que vayamos en contexto, es cómo afecta o cómo opera este espíritu de Zambalat a la familia, al matrimonio, a los hijos, a la familia en general, al cristiano, a los ministerios, cómo opera con cautividad para que no hayan frutos, para que la gente se vuelva estéril, estéril en sus manos, estéril en la casa y estéril en todo lo que haga. Lo segundo que yo veo acá es que se opone a la edificación. Nosotros estamos puestos para edificar. Entonces, esas casas en las cuales no se edifica es porque siempre se destruye. Siempre se destruye, fíjese, y es bien tremendo, porque se destruye con palabras. Se destruye con palabras, tenga cuidado, porque si en su casa no se puede edificar, es porque está metido este espíritu y todo lo destruye. Se destruye con palabras, con acciones, con actitudes. Por eso tenemos que tener cuidado. Una tercera que hoy encontré es la burla. Y aquí es donde entra la parte perdón, donde entra la parte de las heridas. Ya se le voy a explicar por qué. Mire, la burla, hermano, la burla, se van a burlar de usted. ¿Para qué te hiciste cristiano? Desde que estás en esa iglesia con ese pastor ahí, mira cómo está tu vida. Se van a burlar, hermano, si es que no le han dicho. Yo sé que les han dicho. ¿Para qué seguís ahí? Mira que te hiciste fanático. Vámonos a la playa el domingo. Vámonos a bailar el domingo, vámonos aquí, hermano. Y se burla la gente, tal vez se burlan sus amigos, tal vez se burlan sus vecinos, se burla la familia. Entonces, este espíritu ataca con burla y se va a dar cuenta por qué habla de heridas. Dice Nehemías 2:19, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, entonces, la primera vez que Sanballat se entera es que alguien va a llegar a ayudar, va a corregir el problema. Entonces dice, no, 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 no. Se enteraron de nuestro plan, ahí está. Mira. Se burlaron con desprecio, que están haciendo, preguntaron, se rebelan contra el rey. Entonces, ¿sabe qué? Este enemigo, Zambalat, lo que hace es menospreciar lo que usted tiene, pero le digo algo, usted tiene la culpa. Ay, pastor, voy a beber agua. Usted sabe que cuando tomo agua va el bombazo, el misil. Me voy a incluir pues para que no se sienta mal. Nosotros tenemos culpa. Porque nosotros sabemos que hay oposición en la casa y no hacemos nada, hermano. Nosotros vemos que nuestros hijos, bueno, no los nuestros, alguien ve que sus hijos que no van por buen camino y no hay oposición para nada, no hay corrección, no hay disciplina, no hay consejo, no hay amor, no hay gracia sobre ellos. Es que mire, no todo es gritos, hermano. No todos son gritos. En el matrimonio no todo es gritos. No todo es señalamiento. Me gusta cuando nuestro apóstol nos dice, va, cuando usted señala, tres dedos nos señalan a nosotros. Entonces, se trata de ser inteligentes. Usted es una persona inteligente, hermano. Hermana, usted es una persona inteligente. Entonces, démonos cuenta que este espíritu está afectando. Hermano, si mi casa se está cayendo, en el nombre de Jesús que no, si alguien siente que su casa se está cayendo, tiene que levantarse. Algo tiene que hacer. Entonces, mire, Zambalat se enteraron de nuestro plan, porque lo vieron, porque metieron infiltrados. Entonces, este espíritu, le cuento algo, infiltra personas en las iglesias para desanimar a los demás. No, vos ya no vayamos a esa iglesia, pastor, mira cómo es. Ay, mira tal cosa, cómo lo hacen. Yo lo haría mejor, fíjate. Infiltran personas en las iglesias para desanimar a la gente, para dividir. Este espíritu es bien delicado. Pero en los hogares, ¿sabe qué infiltran? Se infiltra de tal manera que todo es como burla. Por eso, sabe, le doy un consejo, no permita. Si usted ve que sus hijos se burlan entre ellos, dígales que no, corríjalo, porque la burla lleva al menosprecio. Entonces, por eso hay niños que tienen baja autoestima. Hay niños que tienen baja autoestima porque se les permitió que se burlaran de ellos. Y la burla, aquí la burla iba con desprecio. Cuando yo le decía que nosotros tenemos culpa, ¿sabe por qué? Porque se han burlado de nosotros diciendo que nuestro Dios es un Dios que ellos dicen que no existe, ellos dicen, pero usted sabe de dónde lo sacó el Señor.
Usted sabe las veces que le ha librado, que ha librado a nuestros hijos, que nos ha librado en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en todo, y que nos va a seguir bendiciendo. Pero usted ahí todo tristón porque de repente no tiene para hacer algo. O de repente no le han contestado la oración que hizo. Y usted ahí todo tristón, ay, es cierto, sí, Dios ya se olvidó de mí. Bueno, es ese espíritu que le quiere con la burla y el menosprecio. Entonces, Primera de Corintios 1:27 dice, entonces, si usted se siente así, mire lo que dice el Señor, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, hermano, si Dios sabe que si usted se ha sentido menospreciado o lo han menospreciado, usted es el candidato ideal que Dios anda buscando. Su familia es la candidata ideal que Dios anda buscando. Porque dice que Él escogió lo necio, lo menospreciado del mundo, lo vil, dice 1 Corintios 1:28, y lo vil y despreciado del mundo escogió el Señor. Mire, ahí está. Lo vil y lo despreciado del mundo. Entonces, este espíritu, ¿qué hace? Se lo vuelvo a poner. ¿Por qué las heridas? Porque la burla normalmente hiere el corazón. Hay gente que no lo dice. Por ejemplo, no permita que sus hijos se pongan apodos o apelativos, porque ese apodo lo ministra. No permita que le pongan un apodo. Párese con autoridad. No, perdóname, mi nombre es fulano de tal, perdóname. Porque a veces nosotros, hasta hay gente que hasta se ríe del apodo que le pone. Ay, pastor, usted qué tan serio. No, 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 no. Es que ahora, hermano, perdone, hoy hay bullying de otra manera. Ahora, esta burla es producto de heridas que nosotros hemos sufrido. Y a veces las heridas se dan en el matrimonio o se dan con los hijos. Entonces, mire, no se burle si su papá o su mamá ya están ancianos y ya no pueden. No se burle. Es que yo lo he visto. No se burle si su esposa no es capaz de hacer algo. Si se le quema el agua caliente a su esposa, no se burle de ella. Hermano, perdone, si usted no puede ni amarrarse los zapatos, hermana, no se burle de él. No se burle de sus hijos, porque los hijos son diferentes. Porque cuando nosotros fomentamos la burla, es un receptor adentro de este espíritu de Zambalat. Porque él conoce los planes. Entonces, mire, yo y más adelante le voy a mostrar algo más delicado. Entonces, el cuarto que encontré ahí es el desánimo. Y ese es lo triste. Mire, este espíritu, la influencia es que desanima el matrimonio, desanima a los hijos, desanima a la iglesia, desanima al cristiano, desanima aún al mundo secular, que no crea que esto solo es del mundo espiritual. Estos andan afuera, obviamente, el que anda allá afuera haciendo otras cosas, ese está tranquilo. Entonces, causa desánimo. Este espíritu causa desánimo. ¿Por qué? Porque trae a memoria cosas que ya superamos. Entonces, este espíritu, bien, hermano, es bien sutil. Entonces, trae a memoria aquellas cosas que ya superamos. Aquellas cosas que dejamos en el pasado, las trae nuevamente. Porque hay personas que permiten eso. Y mire lo que pasa aquí. Veamos Nehemías 4:1. Veamos Nehemías 4:1. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. Mire, nuevamente, se puso furioso y comenzó a burlarse. Pero aquí hay algo bien, bien delicado. Aquí hay algo bien delicado, es lo que yo le decía. ¿Por qué es bien delicado? Porque este espíritu, mire lo que hace, trae desánimo. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque mire, él conoce todo. Nehemías 4:2 dice, delante de sus compañeros y del ejército de Samaria, aquí está hablando de Sanbalat, dijo, ¿qué se traen entre manos estos pobres judíos? Menosprecio. ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad? Dos, volver a ofrecer sacrificios. Tres, ¿creen que podrán hacerlo en un día? Cuatro, y piensan que de ese montón de piedras, de escombros, van a ser piedras nuevas. Cinco, hermano, ellos sabían lo que se necesitaba para arreglar la familia. Ellos sabían, Zambalat sabía que se necesitaba para reconstruir la ciudad. Entonces, este espíritu, mire qué tremendo, este espíritu sabe a dónde atacarlo, a dónde oponerse, porque aquí él le dio el plan que Nehemías traía, ¿fíjate? ¿Qué iba a hacer Nehemías? ¿Qué iba a hacer Nehemías? Entre manos, dice,
Iba a reconstruir la ciudad, es decir, los muros y las puertas. Iba a volver a hacer sacrificio, es decir, iba a reactivar el sacerdocio, porque no había sacerdocio. Que lo iba a hacer en un día, no, lo hicieron en 52 días, ¿sí? Él sabía, Sanbalat sabe los propósitos de Dios en su vida, en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, en nuestras generaciones, él lo conoce. Y él sabe lo que hay que hacer. Mire qué tremendo. A veces nosotros como cristianos, por falta de discernimiento, no sabemos qué hacer. Pero este espíritu sabe lo que... Entonces, este espíritu, por eso nosotros tenemos que anticiparnos. Dice, piensan que de ese montón de escombros van a ser piedras nuevas. Hermano, ¿y acaso Dios no hace cosas nuevas? ¿Acaso no tenemos un Dios de cosas nuevas? ¿Acaso no tenemos un Dios que de la piedra sacó agua? ¿Acaso no tenemos un Dios que abrió el mar? Entonces, eso trasládele a sus hijos. Trasládele a sus hijos de manera que no se desanimen. Entonces, usted como matrimonio no se desanime, porque aquí está hablando de cosas pasadas. Cosas pasadas, hermano. ¿Por qué? Porque Zambalat nos las muestra ahí. Porque mire, aquí está la parte delicada, hermano. Esta es la parte delicada, ¿ves? Fíjese que cuando, cuando vemos el siguiente versículo, ya le voy a explicar por qué. Cuando vemos el siguiente versículo, no perdone su iniquidad. Entonces, miren lo que hace. Miren lo que hace Nehemías, ora. Entonces, la salida para la cautividad es entender de que Cristo nos libera. La salida para las burlas es entender de que el Señor escogió al vil y al menospreciado. La salida, ¿cuál era la tercera? La salida, es que le quiero dar la salida, no, perdón, la salida para la oposición, mire, se lo repito, la salida primero para la cautividad es entender que Cristo me liberta, que el Espíritu Santo me da libertad, pero yo tengo que buscarla y arreglar mi familia. La segunda era la salida para la oposición, para edificar mi casa y edificar mi matrimonio, es entender de que el Señor dice que cumplirá su propósito en mí. Esa es la segunda. La tercera es la burla, las heridas, el menosprecio. Es entender de que Dios lo vil y lo menospreciado, aquellos que se burlaron de ellos, a eso va a usar el Señor. Y la cuarta es que el desánimo, y cuando traen a memoria las cosas pasadas, fíjese que ahí Dios nos recuerda en Nehemías 4:5. Entonces dice que Nehemías fue a orar y le dijo, Señor, no perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Entonces estos desmoralizan. Entonces este espíritu llega a las casas para desmoralizar, pero ¿cómo lo hace? Miren, se lo vuelvo a poner. En este versículo, por eso se lo puse en amarillo ahí, delante de sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, que se traen entre manos esos pobres judíos, pobres judíos. Por eso le digo que el menosprecio es bien tremendo. ¿Sabe qué pasó aquí? Mire, el desánimo llega porque este enemigo es especialista en el matrimonio, en los cristianos, en los hijos, en la descendencia, en la familia. ¿Sabe qué hace? Nos recuerda aquellas cosas de las cuales nosotros ya superamos y que no creíamos que podíamos hacerlas. Mire, entonces ¿sabe qué nos recuerda? Aquellas cosas que no nos dejaban avanzar. Cuando dice pobres judíos, no se acuerda en Números 13:33. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, nos sentíamos como langostas. Y así nos miraban ellos también. Entonces, este espíritu, hermano, es pilas. ¿Sabe qué le estaba diciendo a los judíos? Les estaba recordando lo que un día sus padres le contaron. Mira que hace muchos años en el libro de Números está escrito, pero yo lo viví. Imagínese el abuelito contándole a este nieto que está ahí cautivo. ¿Sabes qué? ¿Sabes que Moisés y Josué mandaron 12 espías para ver la tierra, la promesa que Dios nos había dado? Pero te cuento algo, fíjate que solo 2 de ellos hablaron bien, pero 10 dijeron que no se podía, porque esos 10 dijeron que ellos vieron que eran gigantes, que no se podían vencer, y ellos se sentían como langostas, menosprecio, baja autoestima.
Entonces, este espíritu afecta a aquellas personas que tienen baja autoestima. El esposo que nunca toma la autoridad en la casa porque tiene baja autoestima, todo se lo deja a la esposa porque ella es la pila ahí. O al revés, la esposa que nunca toma su rol en la casa porque el esposo es el pilas. O los hijos que usted, mire, cuando usted mire un hijo que es tímido o cuando tiene baja autoestima, sáquele candela ahí, póngale que salga adelante. Sáquelo, llévelo, algo haga, porque esas son presas fáciles, son presas fáciles. Entonces, ¿qué quería hacer Sanbalat? Recordarles cómo ellos se sentían, cómo eran cuando no eran nadie. Pero cuando Dios los agarra y los lleva a la promesa, les cambió la vida. Entonces, Dios a nosotros nos cambió la vida. Entonces, ya no deje que esos pensamientos de lo que usted era. Hermano, perdone, si usted se casó y no es profesional, usted para el Señor tiene valor. Sí, porque aquí eso es lo que comienza a hacer el enemigo. Los hijos ven que sus padres no son profesionales, o quizás sí, pero se avergüenzan de ellos. Espíritu de Zambalat. Ay, mami, no vayas con esa ropa, que esa ropa te miras toda fea, toda gorda. Espíritu de Zambalat. Ay, mi vida, cambies esa camisa, que esa camisa se la regaló Higuita allá en el 94. Espíritu de Zambalat. Todas esas cosas son parte de lo que éramos. Perdone, si ya somos nueva criatura en Cristo. Voy a adelantar porque sí quiero terminar. Entonces, el otro que yo veo acá es confusión. Entonces, la quinta que yo encontré es confusión. ¿Para qué confunde este espíritu? Para que nos rindamos, para que abandonemos. Pero en el nombre de Jesús, nosotros no somos de los que retroceden, hermano, ni de los que regresan. Nosotros no somos de los que retroceden en el nombre de Jesús. Entonces, este espíritu confunde. ¿Para qué? Para que la gente abandone. Nehemías 4:7, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los hombres de Asdod, cinco, mire, ahí le tengo cinco, ahí hay mucho tema que hablar, ¿no? Se disgustaron mucho cuando se enteraron de que las murallas de Jerusalén se estaban reconstruyendo y que estábamos cerrando los boquetes. Hermano, ¿sabe qué hizo Nehemías? Hizo oídos sordos. Él siguió adelante, pero se agarró del Señor. Nehemías es el que Dios consuela. Entonces, él sabía y se consolaba en Dios. Eso es lo que hacía Nehemías. Se consolaba en Dios. ¿Sabe para qué? Para seguir adelante. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos que nuestra casa es casa de Dios, es casa de bendición, es casa del año favorable, es una familia del año favorable. Eso somos, pero que tenemos que agarrarnos del Señor. Eso es lo que hacía Nehemías. Nehemías oraba, todo se lo llevaba al Señor. Señor, allá están diciendo eso, nos están menospreciando, se están burlando de nosotros, nos tienen cautivos, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice que se estaban reconstruyendo y que estábamos cerrando los boquetes. Y mire lo que sigue a continuación. Entonces, planearon. Entonces, cuando Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bienestar para nuestra casa, para nuestra vida y para nuestra familia, también los enemigos tienen planes. Entonces planearon venir a luchar contra nosotros y crear confusión. ¿Cuál fue el plan? La confusión. Entonces, hermano, no permita que haya confusión. Porque ahorita hay un ataque bien tremendo. Uno de los ataques a las familias es la confusión. Mire, yo creo que con Trump no quiero amarrarme con lo que voy a decir, pero creo que con Trump ganamos 4 años. Yo le decía a mi esposa eso, aunque está difícil las medidas que está tomando y por ahí se teje de que como ya logró la paz, pero es la falsa paz, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Entonces con Trump ganamos. ¿Quiénes ganamos? Los que estamos a favor del modelo de familia normal. Los que estamos a favor hermano, perdone, no sé si se habrá dado cuenta lo que la alcaldía aprobó para sus niños. Hay un plantón, si no estoy mal, el 11 aquí frente al Ministerio de Educación. Aunque eso ya días está. Lo que pasa es que no sale a la luz. Bueno, le estoy haciendo un sancocho, pero le va a servir. El caso es que le termino lo que le quiero decir. Algunos dicen que su yerno es alguien que va a ser importante en las decisiones que viene para la tribulación. Yo espero que no, en el nombre de Jesús. Pero entonces, aquí Zambalá planeó confundir. Entonces hay gente confundida, hay familias confundidas.
Pero ¿sabe qué? La confusión llega a veces por malas decisiones. Y sabe, yo he visto casos en todos los países que la confusión llega a veces por cosas ocultas que tienen los esposos, pero también tienen los hijos. No, hombre, pero si él era un buen muchacho, hermano, por algo terminó preso. Tal vez era inocente, pero a saber qué andaba haciendo. Por eso nosotros tenemos que revisar, hermano. Es que tenemos que revisar. Perdón, hermano, no se moleste si su esposa, mire, le abro mi corazón. Yo mi teléfono lo dejo ahí tirado. Yo no tengo nada que ocultar, ni mi esposa. Me metí al lío, ¿va? Pero ¿es usted capaz de darle el teléfono a su esposa? No me mire, no. Yo le estoy hablando lo que este espíritu hace. Porque, hermano, hay lío, hay lío. Entonces, este espíritu ataca con confusión para que la gente se rinda. Se disgustaron, dice. Pero mire lo que hacía Nehemías. Le doy la salida nuevamente. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos. Y para eso montamos guardia contra ellos de día y de noche. Oración, ayuno, vigilia, palabra, el pavo, palabra, ayuno, vigilia y oración. Sí, vamos a hacer una vigilia dentro de poco. Hermano, tenemos que hacer. Si usted no levanta muros por su casa, nadie lo va a hacer. Porque hay un muro que este espíritu levanta. Por eso es que hay oposición. Por eso hay confusión. Mire, ahorita hay confusión religiosa, hay confusión social, hay confusión en política, hay confusión personal, hay confusión laboral, mucha confusión. Ay, Dios ya no viene, vos. Yo que siento que ya no viene. Ay, no, me voy a ir a dar una vuelta al mundo, hermano. Cuidado con esa vuelta que se va a ir a dar al mundo. Muchos no regresan porque se mueren. Muchos regresan sin una mano, sin un pie. Dé gracias a Dios que a pesar de nuestras fallas y nuestros errores, nos hemos sostenido en nuestra relación con el Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Entonces, Nehemías, en el consuelo de Dios, era un hombre de oración y acción. Pero hay gente que está orando por un trabajo y no sale a buscarlo. Hay gente que quiere ver cambios en sus hijos y nunca se sienta con ellos. Hermano, siéntese con sus hijos. Explíqueles el plan que tiene usted para ellos. Y si no tiene un plan, pídaselo a Dios. Y defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Entonces yo le traigo una noticia. La guardia es de día y de noche. Revise. Hermano, así como usted revisa, si esa, así como cuando usted escucha la notificación del celular, ¡ping! Y va a ver qué es. Bueno, vaya a ver cuando escuche la notificación espiritual que el Espíritu Santo le pone. Entonces, confusión, hermano, hay mucha confusión, tengamos cuidado. Rapidito le doy las otras porque creo que sí voy a terminar. Entonces, ¿qué hace la otra? Temor. Entonces, Zambalat lo que mete es temor a través de trampas. Nehemías 4:11. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermano, guerra de palabras. Pero en este caso es guerra de lo que escuchamos. Hermano, si usted todo el día se pone a ver los noticieros, va a terminar deprimido. Mataron aquí, asaltaron allá. Hermano, hay noticias tristes. Yo he dejado de ver, fíjense. Veo nada más un ratito para actualizarme en la mañana o en la noche. Pero he dejado de ver guerra de palabras. ¿Qué dice usted versus lo que este espíritu le dice? Y nuestros enemigos decían, Zambalat, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Perdón, no quiero mencionar mucho eso porque me pueden banear. Entonces, ¿sabe? Temor, temor, hermano. No hay nada peor que un padre con temores o una madre con temores. Hermano, qué terrible es esto. Y nada más triste que ver un cristiano con temores. Si dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Hermano, hay que fajarnos en esto. Mire, arreglar las cosas en el matrimonio y en la familia requiere carácter. No ser pusilánimes ni ponernos a llorar. Pero ¿sabe qué está por sobre todo eso? Con amor, con amor. Yo siempre le hago la broma a mi esposa, no porque eso pasa con nosotros, no. Siempre ando yo, ya va, me dice. Dice que hay un centro comercial aquí, Salitre,
que aunque están celebrando una fiesta ahí que es una fiesta del mundo, una fiesta comercial. Entonces, ese centro comercial ha puesto un gran corazón, bien bonita la decoración. Como decoración está hermoso. Entonces yo le digo, imagínate que vos ves los muchachos ahí, se hincan enfrente de la novia ahí y le prometen matrimonio. Y después la tienen hincada, pero, ¿sabes? Sufriendo. Entonces digo yo, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó las velas, los globos que tiraron, la manta que le puso, cásate conmigo? Hermano, eso lo hacen algunos y todavía sobrevivimos, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Yo he visto lo contrario. Bueno, salgámonos de ahí porque lo que quiero es el temor. El temor. ¿Qué quiere hacer este enemigo? Tender una trampa con las palabras. Es una guerra de palabras. Es una guerra de palabras. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo David? ¿Se acuerda qué dijo David? Tú vienes a mí con lanza y jabalina, le dijo al gigante, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, perdone, si con estas promesas que Dios ha declarado el año favorable para nosotros, el año del retorno es un año de favorable. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces, este espíritu lo que hace es querer desanimar. Tiende una trampa con las palabras. Ahora, ¿cómo oirá usted este espíritu? ¿Cómo lo va a escuchar? Y nuestros enemigos decían, entonces, ¿a quién escucha? ¿Escucha la voz del Señor? Por eso necesitamos discernimiento. Termino con esta, hermano. La última, falsa profecía, el engaño. Hermano, tenga cuidado si usted es de esas personas que anda en las iglesias buscando que le profeticen. Tenga cuidado si usted es de esas personas que anda profetizando a domicilio. Espíritu de Zambalat. Tenga cuidado si usted, antes de tomar una decisión, necesita una profecía. La palabra profética más segura es la Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia. Entonces aquí, entonces mire, Zambalat se cansó, no encontró por dónde con Nehemías, porque Nehemías era un hombre de oración y acción. Nehemías era un hombre que dependía de Dios. Nehemías era un hombre que dependía y escuchaba al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, termino acá. Dice, Nehemías 6:10, cuando entré yo en casa de Semaías, Semaías era en ese caso un profeta y había también un sacerdote. Entonces el enemigo, mire, esto es algo bien tremendo. Aquí me convencí que este espíritu se mimetiza. Entonces, esos son las personas que parecen cristianos, pero no lo son. Véale los frutos a las personas. Yo puedo llegar y decirle, yo se lo he dicho, alto, guapo y ojos azules. El que me escucha lo creerá, pero cuando me mira va a decir todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace ese espíritu. Cuando entré yo, entonces dice que mandaron después de que los amenazaron y Nehemías dijo, nada, y siguió construyendo. Entonces dijeron ellos, hay que usar otra estrategia. Mandaron otra persona con una carta. Mira que necesitamos reunirnos, por favor, le querían tender una trampa, una celada ahí. Le querían hacer daño a Nehemías. Entonces Nehemías dijo, no, yo estoy con el Señor. Perfecto, yo voy a construir, yo voy a terminar mi propósito. Entonces dice Nehemías 6:10, cuando entré yo en casa de Semaías, entonces Nehemías, para bajarle el ánimo a ellos y para bajarle un poco el estado de ánimo de ellos, aceptó. Entonces lo citaron en el templo, por eso aceptó él porque lo citaron en el templo. Entonces hay personas que tienen apariencia de cristiano. Este espíritu se mimetiza como el camaleón con personas, con situaciones que aparentemente son espirituales, pero no lo son. Hermano, hermana, esposos, hijos, no hagamos cosas que parecen ser espirituales. Y dice que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces, no sea que estemos, bueno, que esté alguien viendo la luz, pero sea del diablo y no de los ángeles o del espíritu. Sí, es que dice que el diablo, mire, dice que los espíritus creen y tiemblan, o sea que tienen fe. Y dice que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces, no todo lo que brilla es del Señor. Cuando entré yo a la casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado ahí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios.
dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte, Nehemías. Vienen de noche a matarte. Y era mentira, hermano. Entonces, este quería asustar a Nehemías con el petate del muerto. Sí. Y Nehemías, como estaba agarrado del Señor, le dice, no, le dice, pero yo dije, hubiera un hombre como yo. Mire, él sabía quién era. Entonces, ¿cómo, entre otras cosas, se lo voy a enseñar en la próxima, cómo se combate este espíritu? Pero una de esas es saber quiénes somos en Dios. Pero yo dije, huir un hombre como yo, ¿acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces, me di cuenta, ese es Nehemías, de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Hermano, cuando usted no tiene discernimiento y no está agarrado del Señor, cualquier cosa que digan de su familia, me atrevería a decir, hasta un diagnóstico médico, usted lo puede cambiar. Perdone si tenemos el Dios de dioses y Rey de reyes viviendo en nosotros. Yo estaré contigo, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Creo que si tal vez me excedí, perdóneme, pero yo solo le pido algo, no escuche lo que le digan, que va en contra de edificar. Ahora, sí escuche consejo de personas que usted conoce y le ve sus frutos. Hermano, pero no cualquiera le va a venir a decir sobre sus hijos. No, usted sabe. Ahora, escuchemos lo que dicen cuando alguien se acerca con buena intención, pero hay falsa profecía. Agarre la Biblia, mire, cuando las cosas que nos dicen colisionan con lo que Dios dice, no es de Dios. Y no, mire, a alguien le pueden profetizar, por ejemplo, un ministerio, que lo hacen a cada rato. Usted, veo que hay en ti un ministerio, sí, pero apenas tiene 12 años. Tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que casarse. Pero nosotros a veces tenga cuidado, porque eso hace este espíritu. Este espíritu lo que hace es llevar engaño, engaño, engaño. Engaño, engaño. ¿Sabe por qué lo digo? A alguien le propusieron un negocio, es engaño. Ojo, revíselo. Es un varón, a alguien le propusieron un negocio, es engaño, revíselo. Asegúrese, por favor, asegúrese. Sé por qué se lo estoy diciendo. Me sonó así esa palabra, engaño. Termino acá, hermano, pues en el nombre de Jesús se lo voy a poner ahí. Perdone que no le puse el título ahí, pero usted conoce que es la situación del espíritu de Zambalat. ¿Qué pasa con este espíritu? Este espíritu lo que hace es atacar de manera que la persona viva cautiva y no de frutos. ¿Cómo opera este espíritu? Con oposición al propósito de Dios. ¿Cómo? Para que la gente no reedifique, no edifique su casa. ¿Cómo opera este espíritu? Con burlas en aquellas heridas de las cuales nosotros sabemos que nos dan vergüenza, pecados ocultos y cosas que tal vez ya las superamos en el nombre de Jesús. ¿Cómo opera este espíritu? Con desánimo, para que la gente abandone, para que la gente, ese desánimo llega por cosas pasadas que nosotros ya superamos, pero nos recordamos de ellas, nos sentimos culpables, miserables y no nos sentimos merecedores. Eso es lo que este espíritu hace en los matrimonios y con los hijos. ¿Qué hace este espíritu? Lo que hace es confusión para que la gente se rinda, trae temor es una trampa el temor para que la gente abandone y no tome la iniciativa. Y falsa profecía para engañar de que Dios no ha hablado, pero fue Dios el que habló. Padre, te doy gracias. ¿Sabe qué haga? Mire, ¿sabe qué haga? Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces usted tiene la autoridad, usted tiene el poder. Así que en el nombre de Jesús desatemos, en el nombre de Jesús desatemos todas esas cosas, porque por el poder que Dios nos ha conferido a usted y a nosotros tenemos esa capacidad. Padre, gracias. En este momento, Señor, renunciamos de nuestra vida, de nuestra casa, del ministerio, de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Todo espíritu de Zambalat, lo desarraigamos, desarraíguelo ahí donde está, desarraíguelo en el nombre de Jesús, Señor. Desarraigamos todo espíritu de Zambalat, Padre, lo desarraigamos. Toda cautividad, Señor, hoy somos libres en el nombre de Jesús. Daremos fruto, Padre.
toda oposición al propósito, Señor, para poder reedificar y poder terminar nuestra carrera. En el nombre de Jesús lo cortamos. Toda burla, Señor, toda herida hoy es sanada, Señor. Nosotros no vamos a vivir siendo escarnecidos, porque dice la palabra que no seremos avergonzados en el nombre de Jesús. Todo desánimo, Señor, se quita. Todo desánimo se quita, Señor. Toda situación de confusión mental, confusión en el corazón, en el nombre de Jesús se va. No nos vamos a rendir, Señor. En el nombre de Jesús. Toda trampa, producto del temor, en el nombre de Jesús. No vamos a escuchar esa palabra. Es una guerra de palabras, la cual declaramos, mis palabras que yo os he dado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Señor, toda profecía falsa que nos han dado y la cual nosotros estamos esperando, si no era tuya, Señor, desarráigala de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos declaramos familias vencedoras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Cristo. Cancelamos todo contraataque del enemigo. Amén, amén y amén. Les esperamos, hermanos, domingo 10 de la mañana en el culto local. Para todos aquellos que están en Bogotá, les agradezco. La segunda parte, Dios, ahí en Nehemías está la estrategia, cómo derrotar este espíritu. Ya le di algunas, pero en la segunda vamos a ver las herramientas que Dios nos ha dado y qué es lo que permanentemente tenemos que tener. Entre otras cosas, en Dios, no armas naturales ni carnales, sino armas espirituales. Bendiciones. Un abrazo para todos.